esta presentación es factores psicológicos que influyen en la respuesta acomodativa. Como no sé cuál es la base que tenéis con respecto a acomodación, voy a hacer una pequeña introducción y explicar algunos conceptos básicos que también me van a servir para después explicar cositas de los factores psicológicos. Cuando me refiero a factores psicológicos, me refiero a cambios agudos, a cambios a corto plazo. No algunos como, por ejemplo, podrían ser la personalidad o el estado de ánimo, ¿vale? Va a ser todo cambios que ocurren por determinados factores y que van a estar solamente presentes con un tiempo cortito. Vale, vamos a empezar. Vale, la acomodación. La acomodación se define como el mecanismo por el cual el cristalino cambia de potencia para enfocar a objetos a diferentes distancias, permitiendo así tener una imagen nítida en la retina. Vale, la acomodación es un mecanismo bastante complejo que va a tener bastantes factores involucrados. Esto se incluye los factores perceptivos, sensoriales, motores, neurológicos, anatómicos y biomecánicos. Normalmente los factores que nosotros estudiamos con mayor detenimiento son los últimos, los anatómicos y los biomecánicos, pero en esta presentación sobre todo me voy a centrar en los factores neurológicos. Vale, para tener un conocimiento completo vamos a empezar explicando un poquito sobre los factores anatómicos y biomecánicos. Vale, aquí tenemos ilustrado cuál sería la anatomía fundamental que permitiría cambiar la potencia del cristalino. Vale, estos van a ser fundamentalmente el cristalino, el músculo ciliar y las fibras tonurales. Entonces, en la figura de la izquierda tenemos aquí el cristalino relajado, ¿vale? Ahora mismo estaría enfocando al infinito, como podemos ver en la imagen arriba a la derecha. ¿Vale? Esto ocurre cuando las fibras tonurales están en tensión. ¿Vale? Cuando el músculo ciliar se contrae, lo que ocurre es que la fibra tonurales se relaja, que el cristalino se desplaza hacia adelante, aumenta su grosor y también su curvatura, ¿vale? Esto nos va a permitir que aumente la potencia, permitiéndonos enfocar a distintos objetos más cercanos. ¿Vale? Lo tenemos representado en la figura de la derecha abajo, ¿vale? Ahí vemos el cristalino más grueso, con mayor curvatura, permitiéndonos enfocar a objetos cercanos. Ahora, vale, es importante destacar que la acomodación está inervada por el sistema nervioso autónomo. ¿Y qué es el sistema nervioso autónomo? Pues bien, es el sistema que controla todas las acciones involuntarias. Este está dividido por dos ramas, la rama parasimpática y la rama simpática. La rama simpática es aquella que requiere un gasto de energía, ¿vale? Y prepara al cuerpo para una acción o situación de estrés. Mientras que la rama parasimpática se encarga de almacenar energía y conservarla, ¿vale? Y mantiene el cuerpo en una situación normal o después de haber pasado una situación de estrés. ¿Vale? Estas dos ramas son antagónicas y ambas intervienen en la acomodación. Principalmente la rama que tiene un papel fundamental es la rama parasimpática, ¿vale? Esta tiene una acción dominante y actúa rápidamente, en torno a un segundo, y provoca un cambio de acomodación positiva de hasta 20 dioptrías. Mientras que la rama simpática solamente tiene un 1% de las terminaciones del músculo ciliar. Actúa mucho más lentamente, en torno a 10-40 segundos, y tiene una acción inhibitoria, es decir, disminuye la acomodación hasta 1,5 dioptrías. ¿Vale? Normalmente se atribuye una excitación de la rama parasimpática y una inhibición de la rama simpática cuando estamos trabajando a distancias próximas. Mientras lo contrario ocurriría cuando estamos en distancias lejanas. Había una excitación de la rama simpática y una inhibición de la rama parasimpática, ¿vale? Esto que acabo de explicar va a ser muy importante y espero que lo retengáis porque a medida que va avanzando la presentación voy a ir recordándolo, ¿vale? Y va a ser importante para entender cómo afectan los procesos cognitivos en la acomodación. Vale. Hay distintas formas de medir la acomodación y se pueden dividir fundamentalmente en dos bloques, bloque subjetivo y un bloque objetivo. Las medidas subjetivas son aquellas que normalmente estamos más familiarizados y las que evaluamos en la óptica y en la clínica, ¿vale? Por ejemplo, encontramos la lente negativa, la retinoscopía y el método de acercamiento. Estas medidas normalmente tienden a sobreestimar la acomodación, es decir, nos dan un valor de acomodación un poquito más alto. Se dice que las medidas objetivas son más precisas, aunque actualmente solamente se limitan al uso en el laboratorio, aunque cada vez más podemos verla en las clínicas, ¿vale? Podemos encontrar, por ejemplo, un amiorómetro que se basa en la calidad óptica del sistema óptico para determinar la acomodación, el autorrefractómetro, que nos da una información sobre la potencia del ojo, bueno, sobre nuestra refracción. Este instrumento me imagino que muchos de ellos sí que habéis trabajado.
Y también tenemos el autorrefractómetro de campo abierto. Es muy parecido al autorrefractómetro, pero tiene ciertas ventajas, ya que no solamente aporta la refracción de un sujeto, sino que también nos permite simular situaciones reales y cambiar la acomodación. Por ejemplo, como veis aquí, tiene el instrumento de la derecha, tiene un agujero en el centro con el que permitimos ver el fondo. Entonces, poniendo delante varios estímulos, somos capaces de simular demandas acomodativas diferentes, ¿vale? Vamos a hablar ahora de algunas de las variables que se utilizan para hablar de acomodación. La amplitud de acomodación, ya la conocéis, la habéis medido seguramente todos vosotros, es la capacidad máxima acomodativa, ¿vale? La flexibilidad acomodativa igual, también la habréis medido varias veces, y son los cambios de potencia de lejos a cerca o de cerca a lejos. Tenemos también la respuesta acomodativa, que normalmente se mide en clínica con el método de kinesioscopía MEM, ¿vale? La respuesta acomodativa ocurre ya que no siempre acomodamos a la misma demanda acomodativa que tenemos, ¿vale? Por ejemplo, si estamos mirando 40 centímetros, tenemos una demanda acomodativa de 2,5 dioptrías. Pero realmente nosotros no vamos a acomodar eso, ya que el sistema visual tiende al mínimo esfuerzo, mientras que somos capaces de mantener una líquida en retina. Entonces, lo que vamos a hacer es acomodar aproximadamente 2 dioptrías. ¿Vale? Cuando tenemos un retraso acomodativo, cuando la demanda es mayor que la respuesta. Mientras que cuando estamos en tareas lejanas podemos encontrarnos un adelanto acomodativo, que esto ocurre cuando la demanda es menor que la respuesta. ¿Vale? Estamos acomodando más de lo que deberíamos realmente. Esto también se mide mucho con los autorrefractómetros, como por ejemplo el que os enseñaba anteriormente de campo abierto, ¿vale? Luego también tenemos la acomodación tónica. Esta es una medida que no se suele utilizar en la clínica, pero que también, no por eso es menos importante, en la investigación sí que se utiliza bastante, y esta se produce cuando hay un ausente estímulo acomodativo, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos totalmente a oscuras. Y esta acomodación viene reflejada según el tono del músculo ciliar. Vale. Luego tenemos otras medidas de acomodación que son menos conocidas y solamente están destinadas a la investigación, que son las de la dinámica acomodativa. En ella vamos a encontrar la latencia de acomodación, que es el retraso desde que aparece el estímulo hasta que se inicia la acomodación, el pico de velocidad, que es la máxima velocidad acomodativa, y la estabilidad de acomodación, ¿vale? Que serían las fluctuaciones en el tiempo cuando estamos a una distancia concreta. Esta medida es muy importante y voy a hablar de ella continuamente durante la presentación, ¿vale? Y para que entendáis un poco en qué consiste, es una medida que vamos a contarla siempre que estamos hablando de una distancia durante un tiempo prolongado, ¿vale? Ya que va a haber pequeños cambios de la borrosidad de aproximadamente 0,5 dioptrías que nos van a permitir tener un feedback, un control sobre dónde tenemos que estar mirando todo el tiempo, ¿vale? Aquí la figura de la derecha viene bien representada. Hay un ejemplo de estas variables, sobre todo de la dinámica acomodativa, que es lo nuevo que os estoy explicando. Vale, aquí tenemos representado la acomodación en dioptría frente al tiempo en segundo, ¿vale? La línea morada sería lo que deberíamos acomodar si fuésemos un robot, ¿vale? Y lo que realmente nosotros hacemos es la línea naranja, ¿vale? Entonces, cuando aparece el estímulo acomodativo, vemos que realmente tardamos un tiempo hasta que somos capaces de acomodar a la distancia que nos requiere. Eso sería la latencia. Ahí justo aumentamos la dioptría, o sea, sería nuestro pico de velocidad, y alcanzamos sobre unas 3 dioptrías de acomodación respecto a las 4, que sería nuestra demanda acomodativa, ¿vale? Eso sería por nuestro retraso acomodativo. Y luego podéis ver cómo hay pequeñas fluctuaciones de la acomodación, que es lo que llamamos fluctuaciones de la acomodación, ¿vale? Y como os decía, están en torno a las 0,5 dioptrías, ¿vale? Bueno, vamos a empezar ya a hablar sobre los factores que influyen en la respuesta acomodativa. Vamos a distinguirlos en dos grupos, los factores ópticos y los no ópticos. Los factores ópticos son los que estamos realmente acostumbrados a estudiar y estos son los que derivan del estímulo visual, ¿vale? El que estamos observando. Y se rigen por factores como la borrosidad, la disparidad retiniana o claves direccionales, ¿vale? Como lo tenemos aquí representado. Sobre estos factores no voy a hablar porque ya se habla mucho de ello en literatura y yo voy a centrarme en los factores no ópticos, ¿vale? Estos son los que dependen de los procesos cognitivos. Fundamentalmente,
Los investigadores estudian estos factores por dos motivos. El primero es porque, como decía, la acomodación está inervada por el sistema nervioso autónomo, de manera que cambios en este, o situaciones de estrés o muchas otras que os voy a explicar ahora, se podría cambiar también la respuesta acomodativa por ese balance del sistema simpático y parasimpático. Y también, como la acomodación y los procesos cognitivos comparten ciertas estructuras cerebrales, cambios en uno también podrían desembocar cambios en otro, ¿vale? Entonces, por eso, esos dos motivos principales es lo que ha llevado a la literatura científica a querer profundizar más cómo la acomodación se comporta bajo diferentes procesos cognitivos. Vale, vamos a ver fundamentalmente dos puntos, ¿vale? Cómo influye el estado de activación y el estado de atención. El estado de activación lo vamos a dividir en tres posibles factores que lo pueden modificar, ¿vale? Que serían el ejercicio físico, la ingesta de psicoestimulantes y la fatiga, ¿vale? Vamos a ir uno por uno y vamos a seguir todo el momento este esquema. Vamos a empezar por el estado de activación. Vale, ¿qué es el estado de activación? Es el balance de actividad del sistema nervioso autónomo, electrofisiológico y conductual del individuo. ¿Vale? Este se mueve desde el profundo sueño hasta el pánico o una activación extrema. ¿Vale? Como hemos dicho, el músculo ciliar está inervado por el sistema nervioso autónomo, que cabe dentro de esta descripción, por lo que se espera que la acomodación pueda reflejar el equilibrio entre la rama simpática y parasimpática. ¿Vale? Siempre que hablamos de estado de activación, vamos a hacer referencia al rendimiento en la tarea. Por ejemplo, tenemos aquí en esta figura a la derecha representado. Vemos como en el eje de la X tenemos representado el estado de activación o arousal, desde muy bajo hasta muy alto. Y en el eje de la Y tenemos el rendimiento de la tarea, desde muy malo a muy bueno. Vemos como al principio, cuando el estado de activación es malo, el rendimiento también es malo. A medida que vamos al centro del eje de las X, vamos a encontrar nuestro nivel de nuestro rendimiento óptimo. Pero a medida que va aumentando este estado de activación, vamos a volver a decaer y tener un peor rendimiento. Esto, por ejemplo, un ejemplo con el que se podría entender mejor es cuando hacemos deporte. Siempre vamos a hacer un poquito de calentamiento para ir aumentando nuestro nivel de activación y ser capaces de llevar al máximo rendimiento y poder hacer el deporte que sea de manera adecuada, ¿vale? Si hacemos demasiado esfuerzo y nos fatigamos, vamos a ir aumentando nuestro estado de activación y el rendimiento va a ir cada vez a peor, ¿vale? Entonces, no solamente ocurre esto con el deporte, sino que cada tarea, cada actividad va a necesitar un nivel óptimo de activación o de arousal para que sea el mejor rendimiento, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con la acomodación, cuál sería el nivel óptimo de estado de activación para tener efectos positivos en ella. Vale, explicado esto, vamos a ver cómo influye el ejercicio físico, que también ha sido el primer ejemplo que os he puesto. Vale, el ejercicio físico lo que va a provocar son cambios agudos en el sistema nervioso autónomo, ¿vale? Van a ser, también provoca cambios a largo plazo, pero aquí solamente nos vamos a centrar en los cambios agudos, ¿vale? Que desaparecen con el tiempo. Es importante destacar que depende mucho del tipo de ejercicio y de la población. No es lo mismo correr una maratón que hacer un footing en casa, y tampoco es lo mismo hablar de una población que está acostumbrada a practicar deporte todos los días a una persona que no lo está, ¿vale? El mismo ejercicio en estas dos mismas poblaciones va a causar efectos muy diferentes. A uno le puede activar y a otro lo puede sobreactivar teniendo efectos negativos. Nosotros en la acomodación lo que vamos a diferenciar va a ser en la intensidad del ejercicio. ¿Vale? Lo que se ha visto en la literatura científica relacionada con el deporte es que intensidad baja moderada va a mejorar el rendimiento sensorial y cognitivo, mientras que intensidad de muy alta perjudica el rendimiento sensorial y cognitivo. Vamos a ver entonces, basándonos en estos dos ejemplos, qué es lo que se ha visto en la literatura científica. Vale, en primer lugar, os presento aquí un estudio en el que se manipulaba la acomodación con una intensidad baja moderada, ¿vale? En concreto, se le pedía a los sujetos que trotasen 400 metros, ¿vale? Aquí lo que se evaluaba era la acomodación tónica, que si recordáis era aquella cuando estábamos a oscuras, ¿vale? Que dependía del tono del músculo ciliar. Vale, entonces se medía la acomodación tónica antes y después de practicar el ejercicio. Y lo que se observó era un aumento de la magnitud de acomodación. En concreto, antes del entrenamiento teníamos una dioptría de acomodación y después del entrenamiento
1,75 dioptrías, ¿vale? Hemos visto que ha aumentado aproximadamente 0,70 dioptrías después de practicar un deporte de intensidad moderada baja. En este estudio aumentamos la intensidad, ¿vale? Aquí en concreto se trabajan con tres condiciones. Una condición control, en la que el sujeto solamente se le pide que ande por el pabellón. Una condición de intensidad baja, pero hay que tener en cuenta que es bastante más intensa que el estudio que acabo de presentar, en el que se pide a los sujetos que sprinten durante 30 metros lo más rápido que pueda, al máximo de su capacidad, y tienen que hacer 8 sprints, ¿vale? Teniendo entre cada sprint 60 segundos de diferencia, ¿vale? Luego la intensidad alta es el mismo protocolo, pero en lugar de tener 60 segundos de descanso tenían 30 segundos, ¿vale? Un poquito más intenso. Lo que se hacía aquí era medir tanto el lag de acomodación antes y después de la tarea, ¿vale? En una tarea que duraba 10 minutos. Aquí en la figura de la derecha tenemos representado lo que se observó, ¿vale? Aquí viene representada la diferencia del lag de acomodación antes y después del ejercicio frente al tiempo, ¿vale? Que son lo que os he dicho, un total de 10 minutos. Si al hablar de diferencia, si encontramos un valor próximo a 0, quería decir que la tarea pre y post son muy parecidas, ¿vale? Eso es lo que observamos que ocurre con la condición control y la de baja intensidad. Mientras que para la condición de alta intensidad, lo que observamos es que hay una disminución de la magnitud, o sea, aumenta el lag de acomodación, ¿vale? Un empeoramiento, ¿vale? Acomodamos menos de lo que deberíamos todavía. Vale, pues con esto terminaríamos el apartado de ejercicio físico. Aquí lo que hemos visto es que el ejercicio moderado beneficia la acomodación, ¿vale? Mientras que el ejercicio intenso la perjudica. Esto, si volvemos a imaginarlo en la curva de la Arauza que presentaba antes, vendría muy bien explicado, muy bien representado, ya que hemos visto que cuando tenemos un nivel de acción intermedio, observamos un mayor rendimiento en la tarea, o sea, un beneficio en la acomodación, mientras que cuando lo sobreactivamos, cuando el nivel de activación es muy alto, bajaría ese rendimiento, ¿vale? Pasamos entonces ahora a hablar sobre los psicoestimulantes. ¿Vale? Los psicoestimulantes provocan un cambio en el nivel de la acción sin implicar cambios en la tarea, ¿vale? Hay muchos psicoestimulantes, nosotros nos vamos a centrar en la cafeína, ya que en nuestra sociedad es el psicoestimulante más consumido por la mayoría de nosotros. Este tiene muchas ventajas, ¿vale? Tanto a nivel físico como cognitivo, aquí las expongo, ¿vale? Se ha visto en literatura científica que mejora el rendimiento físico, motor y cognitivo. Además, también aumenta la disponibilidad de la energía, aumenta el estado de alarma y la concentración, mientras que disminuye la fatiga y disminuye la sensación de esfuerzo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con la acomodación cuando se ingiere cafeína. En este primer estudio, la variable acomodativa que se midió fue la amplitud de acomodación y se compararon dos condiciones, una condición de cafeína, en concreto los sujetos tenían que ingerir 250 miligramos de cafeína, que equivaldría a unos 2 o 3 cafés, y se comparó con una condición placebo, que no tenía nada de cafeína, ¿vale? Lo que se observó fue que, bueno, aquí lo tenemos representado en la figura de la derecha. Como se hicieron varias medidas, se midió antes, a los 30, a los 60 y a los 90 minutos, ¿vale? Esto se hace así cuando se habla de cafeína, por ejemplo, ya que el pico máximo de cafeína en sangre se alcanza sobre los 60-90 minutos, ¿vale? Entonces es interesante ver cómo evoluciona en el tiempo. ¿Y qué se observó? Bueno, pues en la figura representamos en el circulito más pequeño el placebo y en el circulito más grande la cafeína. Y vemos cómo cambia la amplitud de acomodación. Lo que vemos es que partieron del mismo punto, antes de ingerir cafeína o placebo estaban sobre unas 12 dioptrías, pero luego ambas condiciones se separan. Observamos que cuando se consume cafeína hay un aumento de la amplitud acomodativa, mientras que cuando se consume placebo se mantiene estable, ¿vale? No hay efecto de la acomodación, que es lo que debería ocurrir con la condición placebo, ¿vale? Por lo que entonces vemos que el efecto máximo se produce a los 90 minutos de la ingesta de cafeína y que hay un aumento de 12 dioptrías a 16 a los 90 minutos, ¿vale? Vamos a ver el siguiente estudio que investiga la cafeína. En este trabajo, en lugar de investigar la amplitud de acomodación, se pasa a hablar
sobre el lag de acomodación y las fluctuaciones de acomodación, ¿vale? Además, también se tiene en cuenta la tolerancia a la cafeína, es decir, si eres consumidor alto o bajo de cafeína. Entonces, se dividieron en dos grupos. Los consumidores bajos, que consumían menos de 2 cafés al día, y los consumidores altos consumían más de 2, ¿vale? Y se evaluó la respuesta acomodativa en un periodo de 10 minutos. También se le dieron las dos condiciones, la condición cafeína y la condición placebo, pero en este caso la condición de cafeína iba en función del peso de cada persona, porque no se le puede dar a todo el mundo la misma cantidad de cafeína, no es lo mismo una persona que pese 50 kilos que una que pese 80. Entonces, siguiendo esta regla de 4 miligramos de cafeína por kilo, a una persona de 50 kilos se le darían 200 miligramos, mientras a una persona que pesa 80 se le daría 320 miligramos, ¿vale? Para que el efecto sea un poquito más individualizado. ¿Qué se observó? Lo tenemos aquí representado en las figuras. Abajo a la izquierda tenemos la diferencia del lag de acomodación para condición cafeína y placebo, que como decía la figura anterior, cuanto más cerca de cero esté, es que el efecto es menor. Aquí parece que para los consumidores bajos, que vienen representados en verde, hay un aumento del lag, pero realmente no encontramos efectos significativos, ¿vale? Solamente encontramos efectos significativos para las fluctuaciones de la acomodación, que vienen representados en la figura de la derecha. Aquí lo que observamos es que los consumidores altos de cafeína tienen una mejor estabilidad de acomodación, es decir, su acomodación fluctúa menos en el tiempo, ¿vale? Que sería un punto positivo de la cafeína, la acomodación, ¿vale? Con esto acabamos la cafeína y para resumir, lo que hemos observado es que los psicoestimulantes, en concreto la cafeína, tiene efectos positivos en la acomodación, ¿vale? Pero que dependen de factores como por ejemplo lo que hemos visto, la tolerancia. Vamos a hablar de la fatiga ahora. Resaltar primero que la fatiga es un concepto bastante complejo y yo no soy psicólogo, pero voy a intentar que quede lo más claro para explicaros lo que me interesa, que es la acomodación, ¿vale? La fatiga se define como la sensación de cansancio o falta de energía. Cuando hablamos de visión y fatiga nos vamos a referir a trabajos que requieren un uso intenso del sistema visual. Estos trabajos requiere un esfuerzo continuo para mantener la acomodación, la convergencia y la dirección de la mirada. Nosotros no... Uy, aquí se ha quedado, se ha tapado un poco la imagen. Aquí nos vamos a referir a dos bloques, tareas que provocan un sobreesfuerzo y las tareas monótonas o aburridas, que es la palabra que no se ve ahí, ¿vale? Podemos encontrar fatiga de estas dos maneras diferentes. Hay un ejemplo que me gusta poner mucho para entender la diferencia entre estos dos, por decirlo así, y es con la conducción, ¿vale? Cuando tenemos una carretera montañosa, lo que vamos a encontrar es que tenemos que estar muy atentos a no salirnos de la vía, tenemos que prestar todas nuestras capacidades en la conducción, ¿vale? Y aquí vamos a tener un cansancio por un sobreesfuerzo, por un agotamiento de recursos. Mientras que cuando estamos conduciendo por una autovía sin coche, durante mucho tiempo, al final vamos a ver una situación de somnolencia, ¿vale? Tenemos que prestar atención, pero no la misma, y al final nos vamos a fatigar por esa somnolencia. Vale, basándonos en estos dos factores que acabo de explicar, vamos a ver cómo influye la acomodación, cómo influye la fatiga en la acomodación. Lo primero que se nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en fatiga y acomodación es la tarea de lectura, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un estudio de Hart y colaboradores en el que evaluaron cómo se respuesta el lag y las fluctuaciones de la acomodación en una tarea de lectura de 10 minutos. Aquí lo tenemos representado en la figura de la derecha, ¿vale? Destacar que utilizaron varias demandas acomodativas o distintas distancias para medir la acomodación. Aquí lo tenemos representado para 1,5 dioptrías, 2,5 dioptrías y 3,5. Y cada una de estas líneas representaría a un sujeto. Lo que estos autores fue que la conexión, no sé si me estáis viendo, me mandan mensajes de que la conexión no es mala. Bueno, no lo sé. Yo sigo. Mira, perdóname un segundo, Beatriz. Lo que puedes hacer para mejorar un poquito la conexión tuya para tener más ancho disponible es quitarte el vídeo. Si dejas de compartir el vídeo, pues a lo mejor vale. dar más espacio para la voz. Vale, ¿se me escucha mejor ahora? Pues sí.
Vale, perfecto. Pues si no, seguimos así hasta el final. Vale. Venga. Pues continúo entonces. Como os decía, lo que aquí se observó fue un aumento del lag de acomodación en la tarea de lectura a partir de los 2-3 minutos de la tarea, ¿vale? Y esto luego permaneció estable a lo largo del resto de la tarea. Por otro lado, no se observaron cambios en las fluctuaciones, ¿vale? La estabilidad de acomodación permaneció más o menos igual durante toda la tarea de lectura. En el siguiente estudio se trabajó en lugar de con una tarea de lectura, con una tarea de atención sostenida. Aquí se le pedía a los sujetos que mantuviesen la atención en este círculo que tenemos arriba a la derecha y en cuanto se rellenase de negro, tenían que presionar un botón de manera que se medía el tiempo de reacción. Esta variable se tendría en cuenta como el rendimiento en la tarea, ¿vale? Entonces se medía a la vez el lag de acomodación, las fluctuaciones de acomodación y el rendimiento de la tarea. En la figura que tenemos abajo a la izquierda lo vemos representado. El lag de acomodación observamos que se mantiene estable durante los 10 minutos que duraba la tarea, no observamos cambios significativos en él, pero sí observamos cambios en las fluctuaciones de acomodación. Observamos un aumento de estas fluctuaciones con el tiempo, es decir, era una acomodación más inestable y esto se hizo más notable a partir del cuarto minuto aproximadamente. Por otro lado, el tiempo de reacción iba empeorando, aumentaba el tiempo de reacción a medida que la tarea iba progresando. Es interesante también destacar que en este estudio lo que observamos es que había una asociación entre el tiempo de reacción y las fluctuaciones. Esta asociación era positiva, que quiere decir que cuanto mayor eran las fluctuaciones, mayor era el tiempo de reacción, o dicho de otra manera, cuanto mayor era la inestabilidad, peor era el rendimiento de la tarea, ¿vale? Esto es interesante y ahora veremos qué se puede traducir. Vale. Otro ejemplo, y en esta ocasión dejamos de hablar de tareas en visión cercana, ¿vale? Vamos a una tarea de conducción donde estamos observando en todo momento espacios abiertos, ¿vale? En esta ocasión tenían que conducir durante 2 horas por una autovía monótona, ¿vale? Todo el tiempo y se le medía la acomodación antes y después a diferentes demandas acomodativas. Lo que se observó es que hay un mayor lag después de la tarea de conducción y se hacía esta diferencia más notable a medida que la demanda acomodativa era mayor. Además, estos autores destacaron que era interesante incorporar variables acomodativas, como en este caso el lag, para controlar cuando se alcanza el momento de fatiga en la conducción, ¿vale? Esto podría emitir una especie de señal al conductor para avisarle que estaba fatigado, que sería recomendable hacer un descanso y así evitar cualquier accidente y mejorar la estrategia de seguridad vial. Vale, con esto acabamos el punto de fatiga y para resumir lo que hemos visto han sido resultados un poco dispersos, ¿vale? Y como decía al principio, es que la fatiga es un concepto un poco complicado y no podemos hablar de fatiga sí, fatiga no. Por lo que tenemos que tener en cuenta muchos puntos para poder sacar una conclusión, ¿vale? Pero lo que quiero que veáis es cómo más o menos se puede ir comportando la acomodación bajo diferentes tareas que provoquen fatiga. Pasamos al último punto, el punto de estado atencional. Vale, ¿qué es la atención? Pues la atención es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes, dejando otros de lado, ¿vale? Como decía al principio, el cerebro y la acomodación están estrechamente ligados. Vaya, la acomodación no puede entenderse sin este factor neurológico y se ha visto que muchas de las áreas que involucran la atención y la acomodación son similares, por lo que cambios en una o cambios en otra podrían tener consecuencias. Aquí vamos a diferenciar entre 3 tipos de atención, por así decirlo. Vamos a ver cómo el interés y el atractivo de la tarea influencia en la acomodación, cómo introduciendo facilitadores y distractores atencionales vamos a tener también cambios en la acomodación, o cómo es el sistema acomodativo de un trastorno que por su propia condición ya tiene la atención alterada, ¿vale? Que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En primer lugar, vamos a hablar sobre este estudio de Anna Workwood en el que manipulan el interés de la tarea. Bueno, en concreto, lo que ellos hacen es escoger 2 poblaciones. Una de ellas eran expertos del área de la optometría, bueno, en concreto eran estudiantes de grado,
Y la otra población eran estudiantes de otras carreras que no tenían ningún conocimiento ni ningún interés por la optometría. Lo que se observó es que cuando los participantes tenían un interés alto en lo que estaban viendo, en participar en la tarea y en la acomodación, su respuesta era mucho mejor. En concreto, para 33 centímetros se observó que la acomodación era de 2,42 dioptrías, mientras que para el grupo control, que no tenían interés, la acomodación fue de casi 2 dioptrías. ¿Y qué es lo que aquí lo atribuyeron estos los autores? Pues dijeron que como el interés era mucho mejor en este grupo, quería decir que había una mayor atención en la tarea que estaban practicando y por lo tanto observamos este cambio, ¿vale? En la acomodación. En este estudio lo que se manipuló fue los distractores atencionales o los facilitadores atencionales. En primer lugar, vamos a hablar de cómo se manipularon los distractores atencionales. Aquí lo que se le pedía a los sujetos era que mientras veían un estímulo acomodativo, tenían que estar haciendo una tarea de cálculo mental, ¿vale? Y esto tenía además dos dificultades. Dificultad baja, se le pedía que sumase cifras de 2 en 2 hacia adelante, ¿vale? Partiendo de una cifra, de un número de 3 cifras. Y la condición de distractora de carga alta, lo que se le pedía a los sujetos era que restasen de 17 en 17 hacia detrás partiendo de un número de 4 cifras. Y vemos ¿qué ocurre en la acomodación? Pues aquí se midió tanto el lag de acomodación como en las fluctuaciones de acomodación. Pero solamente encontramos diferencias significativas para la condición de carga alta y cuando hablamos de lejos, ¿vale? En concreto, lo que observamos, lo tenemos aquí representado en la figura de la izquierda, cuando hablamos de 500 centímetros, que es el cuadradito de color azul para poner de high load, observamos que acomodaban los sujetos más cuando estaban haciendo una tarea de restar de 17 en 17 hacia detrás, ¿vale? Esto acomodaron más, pero lo que no encontramos fueron diferencias para ni la variabilidad ni el lag para el resto de condiciones. Os voy a explicar ahora cómo era la tarea de facilitadores atencionales. Aquí, mientras los sujetos veían una tarea de un estímulo acomodativo como el anterior, se le pedía a los sujetos que en todo momento se fijasen ahí y que si realmente, y me refiero, si hay una mala acomodación, iba a pitar una máquina y de esa manera ellos iban a estar todo el rato atendiendo al estímulo, ¿vale? O sea que si pitaba, quería decir que estaba acomodando mal, por lo que tenía que reforzar su acomodación, ¿vale? Tenía que estar siempre intentando que no se viese borrosa. Aquí también tenemos dos niveles, el feedback bajo y el feedback alto. En el bajo tenemos un total de 4 pitidos y en el alto 8 pitidos, ¿vale? Un poquito más de refuerzo. Aquí sí observamos efectos positivos tanto para el lag de acomodación como para las fluctuaciones de acomodación. Y esto se hizo más notable cuando las distancias eran más próximas, ¿vale? Lo que observamos fue que había un menor lag de acomodación con este feedback y además que la acomodación era más estable, o sea, un efecto positivo gracias a los facilitadores atencionales. Pasamos ya al último estudio también de lo que os voy a hablar. En este caso, se evaluaba la población con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale? Me voy a referir a ella como TDAH para hacerlo un poquito más cortito. Aquí se trabajó con dos poblaciones, una población de niños con TDAH y una población de niños control, con las mismas características, solamente que la población de TDAH estaba diagnosticada con este trastorno. Y lo que se le pidió fue mirar a un estímulo acomodativo durante 90 segundos a 3 distancias diferentes para cambiar la demanda. Observamos que el lag de acomodación era diferente cuando comparábamos el grupo control y el grupo TDAH. Si nos fijamos aquí en la figura de arriba, lo tenemos representado para las 3 demandas, ¿vale? De izquierda a derecha serían las 5 dioptrías, 2,5 y 0,20, ¿vale? De demanda acomodativa. Observamos que la diferencia entre ambos grupos es mayor cuanto mayor sea la demanda. Se ve muy clarito en la imagen de arriba a la izquierda, ¿vale? Vemos como el grupo de TDAH viene representado por los círculos en negro y el control, los cuadraditos en blanco, ¿vale? Hay un mayor lag para el grupo TDAH.
Y en cuanto a la variabilidad no observamos ninguna diferencia, ¿vale? Ambos grupos se comportaban muy parecidos para las 3 demandas acumulativas y en el tiempo, ¿vale? No observamos una asociación de este tipo. Vale, como resumen del estado atencional, hemos visto que la atención es primordial para asegurar una acomodación precisa, ¿vale? Tenemos que mantener la atención del sujeto para mejorar su acomodación. Muy bien, pues una vez dicho todo esto, toda la teoría y todo lo que han observado la literatura científica, aunque es cierto que hay muchos estudios que no he podido incluir por falta de tiempo, vamos a ver por qué esto es importante, qué aplicación puede tener en nuestra práctica diaria. Y esto sobre todo lo vamos a ver cuando tenemos una tarea en visión cerca que requiere de una visión óptima. Dividirlo en dos bloques principales, las implicaciones en investigación científica y las implicaciones en la práctica clínica. Vamos a empezar viendo en la investigación científica. La principal aplicación la vemos con el uso de marcadores visuales. ¿Y estos qué son? Estos son unos marcadores que podemos tener de cambio en la fisiología que nos van a indicar, pues, por ejemplo, estamos teniendo una disminución de la fatiga, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos visto que la acomodación está relacionada con el nivel de activación y con la fatiga. Entonces, si tuviésemos la acomodación como un marcador que nos diga cuándo alcanzamos esta fatiga, podríamos conocer y aplicarlo a muchísimas situaciones, como por ejemplo la conducción, como decía, avisarnos cuándo deberíamos hacer un descanso para poder recuperar fuerza y alcanzar un rendimiento óptimo. También podemos verlo, por ejemplo, en controladores aéreos que también necesitan un uso muy intenso de su visión y tienen que alcanzar también en todo momento un rendimiento óptimo. O también lo podemos ver, por ejemplo, en opositores o en otro tipo de poblaciones que requieren de un uso muy prolongado de su visión. Hemos visto que la acomodación y la atención están muy relacionadas. En un estudio que todavía no está publicado de este grupo de investigación, lo que hemos observado es que en una tarea que sirve para diagnosticar el TDAH, en el que se nos van invariables atencionales, la acomodación y esas variables tienen una asociación, es decir, se podía predecir el comportamiento de la tarea midiendo la acomodación. Y esto, por ejemplo, pues tendría mucha aplicación en el diagnóstico de TDAH. Si implementamos variables visuales cuando se quiere diagnosticar este trastorno, podríamos encontrarnos que el diagnóstico era más preciso. ¿Vale? No quiero decir que se vaya a diagnosticar el TDAH con la visión, no, sino que se podía añadir esta variable para perfeccionar el método diagnóstico. Y por último, otro uso que se da en la investigación, o incluso, bueno, también con aplicación en la clínica, es el control de la terapia. Hemos visto que con la tarea de feedback, donde emitiendo pitidos aumentamos la concentración de los sujetos respecto al estímulo y aumentaba la acomodación, pues podríamos intentar implementarlo en un tipo de terapia en la parte inicial, ¿vale? En el que tenemos que exigir continuamente a los sujetos que mantengan la atención en ese estímulo para aumentar su acomodación. Y cuando ya conseguimos que estos sujetos tengan un nivel un poquito más alto de acomodación, podríamos integrar un cálculo mental, por ejemplo, u otros distractores para que interioricen esa acomodación, ¿vale? Para que ya realmente vayan pudiendo implementarlo en tareas también de la vida cotidiana. ¿Vale? Esto en cuanto a investigación. En cuanto a la práctica clínica, pues va a ser importante todo lo tenido en cuenta, sobre todo en la medición de la acomodación en el gabinete. Lo que quiero que entendáis es sobre todo que la acomodación es una medida estática. Todos los días no voy a tener la misma acomodación, como por ejemplo puedo tener la misma altura, así día también, ¿vale? La acomodación va a depender de muchos factores como lo que os he ido contando. Por eso tenéis que tenerlo en cuenta cuando alguien os llegue al gabinete y sobre todo cuando vayáis a comparar entre varias sesiones, ¿vale? Tenéis que controlar cuál es el estado del individuo cuando llega a consulta. Puede que un día se haya levantado con mucha prisa, que haya tenido algún problema y que eso también haya reflejado en la acomodación, ¿vale? Hay que ir como un poquito más allá. Y por último, también es importante atraer la atención del paciente, del sujeto, cuando estemos haciendo la tarea. Hemos visto varios ejemplos, como cuando había una persona interesada en lo que estaban haciendo, la acomodación
mejoraba notablemente, ¿vale? Por eso, asegurarnos, sobre todo cuando estamos hablando de niños o pacientes que tienen algún problema cognitivo, alguna disfunción, de que están prestando atención en la tarea, ¿vale? Para no poder diagnosticar erróneamente lo que realmente no es un problema acomodativo o visual, ¿vale? Y ya con esto acabo. Os voy a dejar, si queréis, ahora que hay todas las preguntas que queráis. Además, aquí he puesto mi correo electrónico, pero estoy viendo que está tapado. Así que, bueno, si no, lo escribo por el chat para que también me podáis escribir si tenéis cualquier duda o queréis que os pase material adicional o lo que necesitéis. ¿Vale? Muy bien, no sé, pues muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esta charla tan interesante. Y